vas a saber cómo funcionan los cambios y devoluciones en Alibaba y AliExpress. Así que vamos directo al grano. Como saben, a mí no me gusta presentación ni nada de eso. Vamos a hablar de lo que nos interesa y del motivo del por qué se han metido a ver este video. Alibaba y AliExpress te van a dar 15 días para gestionar o un cambio o una devolución. Esos 15 días empiezan a contar una vez que el cliente reciba el producto, aunque te puedes encontrar que algunos proveedores de ambas plataformas amplíen ese plazo y en vez de darte 15 días te pueden dar hasta 30 días. No es lo común, pero te pueden encontrar con estos proveedores generosos. Ahora, hago un breve matiz porque hay algo que tienes que saber de Alibaba. Ojo, solo en Alibaba, no AliExpress. En Alibaba te van a dar la opción de poder acordar ese plazo de tiempo de cambio o devolución con el proveedor. Es decir, que tanto ambas partes como comprador y vendedor pueden acordar que ese plazo para hacer un cambio o una devolución sea o más amplio o más corto. Ejemplo, a lo mejor ambas partes llegan a un acuerdo de que para hacer un cambio o una devolución sean 15 días, 10 días o hasta 45 días. Pero no dejes que el proveedor sea más pilas que tú. ¿Por qué? Porque los proveedores siempre van a intentar negociar a que ese plazo de cambio o devolución sea el más corto posible. Entonces muchos te pueden decir que solamente te van a dar 10 días por cambio o devolución. No dejes que sea así. Siempre procura que supere los 15 días. O al menos que ese proveedor te diga, te dejo el envío gratis, te dejo los productos mucho más baratos, te envío más mercancía de la que compraste y que tú digas, bueno, hemos llegado a un acuerdo y no me importa que solamente me dé 10 días para gestionar o un cambio o una devolución, ya que me ha ofrecido muchísimas más ventajas que ese plazo de hacer un cambio o una devolución. Ahí a lo mejor sí puedes decir, es que me renta que solamente sean 10 días. Pero si no es el caso, no deje que solamente te diga 10 días, sino que sea 15 días. Y si es mucho más, pues mejor. Seguramente te estará preguntando, pero si en Alibaba obligatoriamente te tienen que dar por ley 15 días y un proveedor te ofrece 10 días. Y la respuesta a esto es porque Alibaba te lo permite. Por eso recalqué y dije, esto solo sucede en Alibaba. Alibaba ya deja estipuladas unas obligaciones, pero también da la opción que tanto comprador como cliente se salten, por decirlo de alguna manera, que se salten esa ley. Que es decir, ellos dicen 15 días por ley, pero tú y yo podemos alterar esa ley y pueden ser 10 días, 20 días o hasta más. Por eso siempre te he dicho en los videos que una de las gran ventajas de Alibaba es que todo es mucho más negociable. Que prácticamente no es la palabra correcta, no es la mejor definición, pero para que nos entendamos, prácticamente tanto comprador como vendedor pueden hacer lo que les dé un poquito la gana. Mucho cuidado con esto porque vamos a suponer que a lo mejor terminas en una disputa con un proveedor, es decir, terminas en una reclamación con un proveedor y a lo mejor quieres hacer el cambio o devolución de esa mercancía, pero ya caducó el plazo de entrega. Y a lo mejor tú dices, es que Alibaba me va a dar obligatoriamente 15 días porque obligatoriamente lo tienen que dar. Sí, en ese caso tiene razón, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú abres una disputa en Alibaba, Alibaba va a revisar ambos casos. Entonces, si tú antes de realizar una compra llegaste a un acuerdo con el proveedor y le dijiste que vas a terminar realizando una compra pese a que él solamente te va a dar 10 días, tú aceptaste esa oferta. Entonces va a ser muy complicado que Alibaba te termine dando la razón, porque aquí vamos a aplicar el típico dicho que dice, antes aviso no hay engaño. Así que intenta negociar con los proveedores de Alibaba cuando tú lo creas oportuno. Si no, no negocies con ese proveedor, realiza tu compra de manera normal y ya sabes que obligatoriamente te van a dar 15 días. Si quieres alterar ese tiempo de entrega, que no sean 15 días, ahí sí lo puedes hablar con el proveedor, pero mucho cuidado con el acuerdo que vayas a llegar. Si tú terminas comprando bajo un previo acuerdo, luego no te vayas a quejar porque tú decidiste y aceptaste que eso fuera de esa manera. Ahora vamos a ponerlo en lo más común, en lo más frecuente. Yo ya te expliqué las distintas maneras que existen porque es verdad que cada experiencia es un mundo.
Pero estas experiencias que te acabo de comentar no son las típicas, no son las comunes. Ahora vamos a hablar de las experiencias más comunes, de lo que suele suceder y lo que te va a suceder. Vamos a suponer que vas a comprar y te van a dar solamente 15 días. Es lo más frecuente y va a ser el plazo de cambio de devoluciones que te van a dar, 15 días. Como ya te comenté, ese tiempo empieza a contar una vez que el cliente recibe la mercancía. Aquí no hay ningún inconveniente para las personas que van a importar de China a Venezuela de forma directa. Pero esto no va a ser lo más común, es decir, esta forma de importación no va a ser la más común. La más común es que tú importes con un casillero. Es la más común y la más recomendada. Recuerda que siempre te he dicho que es mucho mejor que importes con un casillero y no de forma directa. Y repito esto, aunque lo he repetido en todos los videos, porque siempre hay gente nueva que a lo mejor ve el video, se mete, está en el limbo, no entiende el por qué y por eso yo lo repito. Si quieres entender y saber al 100% en caso que no lo sepas del por qué es mejor utilizar un casillero y no importar de forma directa, ya he subido muchísimos videos dándote mayor detalle y ahí vas a encontrar esta respuesta. Así que ve a ver todos esos videos para que entiendas eso y muchísimas más cosas. Como lo más común es que utilices una empresa del casillero, aquí ya hay un inconveniente. ¿Por qué? Porque como te acabo de decir, esos 15 días van a empezar a contar una vez que el cliente reciba la mercancía. Pero ahora, en este caso, va a empezar a contar cuando lo reciba la empresa de casillero. No creas que va a empezar a contar cuando el cliente lo reciba. No, una vez que la empresa de casillero reciba esa mercancía y confirme Alibaba o AliExpress, va a ver de que ya han recibido esas mercancías y no le va a importar que no haya sido el destinatario final, porque a ellos les importa a quién les están enviando esa mercancía y se le está enviando a una empresa del casillero. Una vez que la empresa del casillero reciba esa mercancía, ahí empiezan a contar esos 15 días. Y aquí, como te dije, es el primer inconveniente. ¿Por qué? Porque cuando tú recibas esa mercancía en Venezuela puede que ya haya caducado ese plazo. O a lo mejor lo recibas el día 14, por poner un ejemplo, al día siguiente es el último día y tienes que ir corriendo, revisar esa mercancía, lo vas a revisar por encima, no te va a dar tiempo de confirmar y decir todo está correctamente. Ese puede ser un motivo, o ya directamente lo recibes y ya ha caducado ese plazo de entrega. Ahora, yo no estoy aquí para decirte lo que tú ya sabes. Yo no vine aquí a darte más problemas y sembrarte más dudas de las que tienes. Estoy aquí para darte soluciones. Sé que no te metiste aquí para decir, es que me metí aquí para que tú vengas y me digas algo que yo ya sé, ya eso ya me lo sabía. No me des problema, dame soluciones. Tranquilo que aquí yo te voy a dar soluciones. Y para este inconveniente existen dos opciones. El plan A es que lo hables con el proveedor, que le comuniques toda la situación y a lo mejor el proveedor te dice que te amplía ese plazo, en vez de 15 días te da 20 o hasta 30 días. O a lo mejor te dice, no te voy a ampliar el plazo, te voy a seguir dando 15 días, pero esta vez esos 15 días no lo voy a empezar a contar cuando la empresa del casillero lo reciba, sino cuando tú lo recibas. Cuando tú me digas que ya esa mercancía está en tus manos, ahí va a empezar a contar. Ahí empieza la cuenta regresiva. Ese es el plan A, que el proveedor te dé una solución, pero puede que el proveedor te diga que no, y va a ser lo más común que el proveedor te diga que no. Ellos no están obligados, ellos no tienen por qué decirte sí. Lo que es sí o sí, obligatoriamente son esos 15 días, pero ellos no te tienen por qué ampliar ese plazo y tampoco te tienes que molestar con ellos, más bien lo tienes que entender. Y más ustedes, porque estoy seguro que ustedes quieren emprender o ya tienen un negocio. Mientras más este plazo de cambio de devolución se le ofrezca a un cliente, más probabilidades va a tener ese cliente de realizar o ese cambio o esa devolución. ¿Y quiénes salen perdiendo? El emprendedor, el vendedor. Por eso los proveedores no se van a poner con ese lujo de decirte te doy 30 o hasta 45 días y más enviándolo a Venezuela. Así que vamos a ponernos en esta situación. Vamos a suponer que el proveedor te diga que no, ya que va a ser lo más común. Pasamos al plan B. El plan B es hablarlo con la empresa del casillero y le dices a la empresa del casillero si ellos te pueden revisar la mercancía. Las empresas del casillero no tienen por qué decirte que sí, al igual que el proveedor. Pero ¿por qué es una opción? Porque las empresas de los casilleros
ellos cuando reciben la mercancía la revisan y la miran, por lo menos así sea por encima, y no porque lo hagan para saber qué es lo que compraste o porque son unos salíos. No lo hacen por eso, sino que lo hacen por confirmar que no venga algo sospechoso, no vengan sustancias ilegales, y eso lo hacen a pesar de que esa mercancía previamente pasó por aduana, lo revisó el FBI, la CIA, pasó por un montón de controles. Ahora es ridículo, ¿verdad?, que venga una empresa al casillero tenga que hacer ese trabajo. No, ellos lo hacen de igual forma. Ellos revisan esa mercancía. También ellos sacan esa mercancía para consolidarla, es decir, para embalar esa mercancía, ya que dependiendo del producto que vayas a importar, lo tienen que poner que si en una cosa, en otra, un embalaje distinto. A lo mejor si es algo que contenga batería, le ponen como una especie de tape, de tirro. Sea por el motivo que sea, lo más común es que ellos abran esa mercancía. A lo mejor tú vas a recibir esa mercancía en Venezuela con el embalaje de la empresa del casillero, más no con el embalaje que te lo envió el proveedor. Aunque no te pierdes gran cosa, no creas que el proveedor te lo envió en una caja muy bonita, con un lacito, te escribió una carta y de paso te envió un cocosete. No, te la va a enviar con la típica bolsa esta de envío, que es la bolsa esa gris. Entonces lo puedes recibir con el embalaje de la empresa del casillero o un reembalaje, es decir, con el embalaje con el que te envió el proveedor y por encima el embalaje de la empresa del casillero. Tú hablas con la empresa del casillero, le dices que si ellos pueden confirmarte de que esa mercancía esté en perfecto estado o que esa mercancía corresponda a lo que pediste o que la cantidad que pediste ellos las hayan recibido. Si pediste 10, que hayan recibido 10. Si pediste el color azul, que ellos hayan recibido el color azul. Que te confirmen de que todo está bien. Si ellos te dan el visto bueno, pues ellos van a proceder a enviarte la mercancía a Venezuela y pues ahí ya no te tienes que preocupar por nada, porque sabes que vas a recibir la mercancía en buen estado y corresponde a lo que pediste. Ahora, si recibiste esa mercancía en mal estado o no corresponde a lo que pediste, entonces en este caso la culpa puede ser de la empresa del casillero y es ahí con quien tú vas a reclamar, más no con el proveedor. Pero no te preocupes, que no va a haber ningún problema con las empresas del casillero, porque suelen ser muy responsables y suelen tener buena atención al cliente. Vas a recibir esa mercancía en perfecto estado. Ahora vamos a ponernos en otra situación. Vamos a suponer que la empresa del casillero te dice que sí, revisa la mercancía, pero que la mercancía por X motivo te tengas que ver en la situación de que hay que devolverla o solicitar o un cambio o una devolución. Pues ahí tú vas y reclamas con el proveedor, hablas con el proveedor y el proveedor pues bueno te va a dar unas instrucciones. Ya luego tienes que seguir esas instrucciones para gestionar ese cambio o devolución. Ahora voy a hacer un breve matiz porque es muy importante recalcarlo. Si en caso que te pase esto, en caso que te tengas que ver en la situación de devolver o cambiar esa mercancía, ahora si sucede esto, la empresa del casillero se va a quedar en el limbo, se va a quedar huelía. No sé si la palabra huelío o huelía la utilizan en los demás estados de Venezuela. Yo sé que en el estado Portuguesa, en este caso concretamente en Acarigua, la utilizamos mucho, decimos mucho huelío, porque es verdad que dependiendo del estado o la región del país suelen tener palabras muy coloquiales. Así que muchachos, no solamente los caraqueños, los maracuchos, los orientales o los gochos tienen sus propias palabras. Nosotros también los llaneros tenemos nuestro propio vocabulario y es muy bonito y no hay nada que envidiarle al resto de la demás etnia. En fin, por si no entendiste, me refería a que dejaste a esa empresa del casillero embarcada. La dejaste vestida y alborotada. En caso que pase eso, que te veas en la obligación de tener que gestionar un cambio, una devolución, justamente cuando la empresa del casillero reciba la mercancía, la empresa del casillero se va a quedar como que, ajá, ¿y ahora qué? Perdimos esa platica porque ya no hay mercancía que enviar. Y a lo mejor puede que por esta gestión te cobre una pequeña comisión, te cobre un plus por gestionarte todo esto. A pesar de que no estés de acuerdo, intenta siempre ponerte en el lugar de las empresas, porque al igual que tú son emprendedores. Entonces no intentes siempre ponerse en el lugar de cliente, sino que pongas en el lugar como emprendedores que son o van a ser. Obviamente a esto no me refiero de que tienen que aceptar el abuso de algunas empresas. Sé que hay algunas empresas y muchísimas son venezolanas que abusan, son muy abusivas. No dejen, no permitan ese abuso, pero intenten siempre ser empáticos cuando la necesidad y la razón la amerite. Por eso hice ese breve matiz, recalqué eso, por si a lo mejor te encuentras en esta situación, ya sabes cómo gestionarlo porque ya fueron bajo un previo aviso.
Ahora, yo te dije algo que puede ocurrir, pero no es lo común, no es lo que suele pasar. Te puedes encontrar con que la empresa del casillero te diga que no. Es decir, que no te va a avisar si esa mercancía te llegó en buen estado. A pesar de que ellos la abran, a pesar de que ellos toquen esa mercancía y vean que esa mercancía llegó defectuosa, no te van a decir nada. Y como te dije, están en todo su derecho. O a lo mejor reciben esa mercancía, no la revisan nada, sino que le ponen su embalaje por encima y te la envían así. Te puedes encontrar con esto y esto va a ser lo más común. Ahora, como te dije que para esto habían dos opciones. La primera es que la hablaras con el proveedor y supongamos que el proveedor te diga que no. La segunda era hablarlo con las empresas del casillero y que las empresas del casillero te digan que no, que va a ser lo más común, que ambos te digan que no. Ahora ya no te queda de otra que comprar la mercancía así y arriesgar y rezar para que no te veas en la situación de gestionar o un cambio o una devolución. Sí, sé que esto suena muy feo, sé que a lo mejor esto te quitan los ánimos de importar, pero no se preocupen, que yo aquí les voy a dar soluciones, les voy a dar alternativas. No tengan miedo en comprar. Los cambios y las devoluciones no son impedimentos para importar. No te eches para atrás, no abandones la misión de importar. Ya te voy a decir el por qué no tienes que tener miedo y lo mejor de todo, el por qué no te tienes que preocupar. Y hay dos motivos del por qué no tienes que tener miedo, del por qué no deberías y no tienes por qué ponerte con la incertidumbre de decir, ay, es que si compro y luego si me llega en mal estado, si a lo mejor el producto que pedí no es, ¿cómo hago con todo? Voy a perder la mercancía, me van a estafar, voy a perder la plata. Eso quítatelo de la cabeza porque eso no es así. No hay ningún impedimento, esto no es barrera para que tú puedas importar. Y desde ya te voy a decir los dos motivos del por qué. Lo primero, no tengas miedo porque hacer un cambio o una devolución en Alibaba o en AliExpress va a depender de ti. Sí, única y exclusivamente de ti. Ni del proveedor ni de la plataforma con la que vayas a importar. ¿Y por qué está en ti? Porque tú tienes que evitar hacer un cambio o una devolución. ¿Y cómo evitas todo esto? Pues preparándote, te tienes que preparar cuando vas a comprar y no compres a lo loco, no compres un producto a lo loco. Y te voy a decir cómo te preparas, qué es lo que tienes que hacer para evitar hacer un cambio o una devolución. Lo primero es que tienes que elegir a un proveedor confiable. Ahora, ¿qué cualidades tiene que tener un proveedor para yo poder confiar en él? Tiene que tener ese vendedor buenas reseñas, que la mayoría de sus reseñas sean reseñas positivas. Pero ahora, no quiero que te fijes solamente en las buenas reseñas, sino en las malas reseñas. Bueno, mejor dicho, no en las malas reseñas, sino en las reseñas constructivas, ya que las malas reseñas a veces provienen de opiniones personales. Las opiniones personales, las reseñas personales son un fastidio, porque a veces queremos imponer, a veces queremos opinar en base a lo que yo haría o a lo que tenemos aquí, pero esa no es la realidad porque el resto no opina ni piensa igual que uno. Por eso son un fastidio. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona recibió esa mercancía en perfecto estado, le salió la mercancía muy barata, incluso el proveedor a lo mejor le regaló hasta otro producto, recibió esa mercancía en un tiempo récord y aún así dejar una mala reseña. No te fijes en esas malas reseñas. Otra cosa es que de 100 reseñas 99 sean malas y una sola sea buena. Ahí sí, vete, sal corriendo y elimina a ese proveedor que más nunca te vuelva a salir, porque evidentemente no tienes que gestionar nada con ese proveedor. Y si en su totalidad son reseñas malas, reseñas de advertencia para que demás usuarios no compren, pues no vayas a caer acaso y no compres con ese proveedor. Pero en este caso quiero que te fijes en las reseñas constructivas, como por ejemplo, a lo mejor una persona dice que el producto está en perfecto estado, el producto es de muy buena calidad, pero que el tamaño no corresponde a la descripción. Por ejemplo, que es más grande de lo que parece o más pequeño de lo que parece. Sí, sé que me acabo de tirar madre chinazo, pero me refiero al producto. Esas reseñas que te ayuden a tú prepararte y decir, mira, es que mucha gente dijo esto y lo otro, pues ya tú lo tienes en cuenta. Eso es lo primordial, que tenga buenas reseñas y que las malas reseñas que tenga, que sean reseñas no pesimistas, no reseñas negativas, sino reseñas constructivas. Otra cosa es que el proveedor
tenga en su página de inicio o en su tienda un sobre nosotros, es decir, que eche el cuento de qué va esa empresa, de dónde son, a qué se dedican, el tiempo que tiene y toda la historia, todo el relato que tenga que ver con esa tienda. Eso también ayuda mucho. Otra cosa también es que esos proveedores sean verificados. Al igual que Instagram o bueno, todas las redes sociales a veces le dan como el típico azulito esa insignia. Pues lo mismo pasa en esta plataforma. A lo mejor el proveedor es un proveedor que tiene mucho tiempo, es un proveedor excelente y AliExpress le da como una verificación, como una insignia. Incluso a veces le da como rangos, ejemplo, proveedor Platinum, proveedor de oro. Tienes que ver la longevidad que tiene ese proveedor en ese mundo o por lo menos en esa plataforma. A lo mejor te dicen 15, 20 años vendiendo en esta plataforma. También puedes ver cuánta gente lo ha comprado o cuántas ventas ese proveedor ha realizado de ese producto. Todo esto lo puedes ver o en la página de inicio de esa tienda o en las descripciones, abajo de las descripciones de esa tienda. Esas son una de las características para que un proveedor sea confiable y escoger a un buen proveedor. Ahora lo siguiente tú también es que entiendas el producto que vas a comprar, sepa lo que vas a comprar, cómo funciona, sus cualidades, su característica. Lee la descripción de ese producto para que sepas qué es lo que vas a pedir. Apréndete las dimensiones de ese producto. Por ejemplo, si dice que ese producto de largo mide 13 centímetros, usted agarra 1 metro y se hace una idea más o menos cuántos son 13 centímetros. Así más o menos te hace una idea del tamaño del producto, cuánto pesa ese producto. También entiende el material con el que está fabricado ese producto. A lo mejor te dice que está hecho con un material que a lo mejor ni conoce. Ve y busca en Google ese material y a lo mejor te dice es el material con el que se hacen las cortinas. Ejemplo, por poner un ejemplo, tú vas y tocas la cortina y así más o menos te haces una idea del tacto que va a tener ese producto. Muy importante también con las tallas, tienes que tener mucho cuidado con las tallas. Supongamos que quieres comprar franelas y quieres pedir la talla M porque es la más común. Tienes que tener cuidado con las tallas porque a lo mejor compras esa M, pero la M de China no corresponde a la M de Venezuela. Entonces a lo mejor compras la M y resulta que en Venezuela es prácticamente como una XS, o compras una M pero equivalente a las tallas de Venezuela es una XL. Los proveedores de ropa siempre tienen una guía de tallas. De todas formas habla con ellos y que te envíen la medida exacta de centímetros en caso que ellos no la tengan en la descripción del producto, que la mayoría lo tienen. Incluso tienen como dibujos y videos para que el cliente más o menos se haga una idea. Pues eso tú lo tienes que saber. Por eso decía que depende de ti. Infórmate y haz cumple al pie de la letra todo esto que te acabo de decir, para que mientras más preparado estés, así va a haber menos probabilidades de hacer o un cambio o una devolución. Recuerda que te dije que hay 2 motivos del por qué no tengas miedo. El primero ya te lo acabo de decir, que es el que depende de ti. Ahora, el segundo también es que no tengas miedo a hacer un cambio o una devolución, porque los proveedores de Alibaba y AliExpress van a estar mucho más preocupados que tú, porque siempre que suele haber una reclamación de un cambio o una devolución, siempre en la mayoría de los casos se le da la razón al cliente. En caso que quieras hacer un cambio o una devolución, lo que tienes que hacer primero es hablarlo con el proveedor y decirle: oye, quiero hacer un cambio o una devolución. En algunos de los casos el proveedor te va a decir: bueno, si quieres hacer un cambio, yo te lo hago, pero tú te tienes que encargar de todos los costes de envíos. Aunque es verdad que hay algunos proveedores que te dan opción de cambio y devolución gratis. Es decir, si tú quieres hacer un cambio o una devolución, ellos se van a encargar de todos los costes que puedan surgir, pero no es lo común. Entonces, para hacer un cambio, el cliente tiene que pagar ese flete. Imagínate lo que cuesta un flete de enviarlo de Venezuela a China. Ya para eso es mejor que te quedes con la mercancía y dices: bueno, ya qué más hago. Por eso le decía esto de que no tengan miedo, porque cuando tú lo hablas con el proveedor y les echas todo el cuento, en caso que el proveedor se ponga cómico, en caso que el proveedor no quiera gestionar todo eso, es ahí donde tú vas a acudir a Alibaba o AliExpress y ya te vas a poner en comunicación con el servicio de atención al cliente de ellos y vas a abrir una reclamación, que en Alibaba y AliExpress se le conoce como una disputa. Tú vas a abrir una disputa. Lo bueno de la disputa es que tú puedes reclamar incluso así se te haya acabado el plazo de entrega.
Por eso te decía que no tengas miedo con que cuando recibas esa mercancía en Venezuela ya se te caducó el plazo y no puedes hacer un cambio o una devolución. Si tú recibes esa mercancía en Venezuela y ya se te acabó el plazo por cambio o devolución, no importa. Si la mercancía está en mal estado o te ves en la necesidad de tener que hacer ese cambio, usted va directamente, lo habla con el proveedor. Si el proveedor no le quiere dar solución, ya acude al servicio de atención al cliente, abre una disputa y ahí ambas plataformas te van a terminar dando la razón. En algunos de los casos te devuelve el dinero y hasta puede que te digan quédate con esa mercancía. Es decir, te van a dar una alternativa, siempre van a buscar darle la razón al cliente. Así que en conclusión, no le tenga miedo. Si usted compró esa mercancía y ya se le acabó el plazo por cambio o devolución y esa mercancía hay que devolverla por X motivo, usted está en todo su derecho de reclamar a pesar de que se le caducó el plazo de cambio o devolución. Abre alguna disputa, explica todo el motivo del por qué sucedió y te van a dar una solución. Así que ya saben ya y tengan esto presente. Prepárense bien porque los cambios y las devoluciones dependen de ustedes. Y lo segundo, en caso de que ustedes hayan hecho todo correctamente al pie de la letra y aún así la mercancía le llegó en mal estado, usted abre una disputa y le van a terminar devolviendo su dinero o aportando una solución que a usted le va a favorecer. Así que ya creo que he hablado muchísimo. Creo que este video se ha hecho muy largo, pero a mí me gusta explicar todo para que la gente esté muy bien informada. De todas formas, si sigues teniendo alguna duda, recuerda que me la puedes dejar saber aquí mismo en la caja de comentarios. Así que no me voy a poner a decir suscríbete, dale me gusta y toda esa cosa, porque me imagino que usted lo tiene que saber si es que ya no lo ha hecho. Así que hasta la próxima.